El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no acompañó la declaración conjunta final tras la cumbre del Mercosur, que marca diferencias justamente con la Argentina, Brasil y Paraguay. Nosotros vamos a seguir llevando el cántaro porque el planteo de Uruguay no es caprichoso, afirmó Lacalle durante la cumbre, aunque reconoció que su planteo ha tenido muy poco eco. Entonces Uruguay viene a esta cumbre, como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que ella rompe. Nosotros vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro porque no es caprichoso. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Primero que no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno. Vienen trayendo el cántaro hace muchos años, muchos gobiernos en nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, que es la modernización, que es abrirse al mundo. Eso fue lo que decía el presidente de la República ayer en el pleno de los presidentes del bloque durante esta reunión en Puerto Iguazú. Al final, el presidente de la República, como decíamos, no firmó esa declaración conjunta entre estos tres países y sí una declaración propia del gobierno, donde hay varias diferencias, por lo menos algunas trascendentes: el arancel externo común, las restricciones no arancelarias y el régimen de origen del Mercosur. Vamos a conversar sobre esto en esta mañana con Mario Colman, diputado del Partido Nacional, presidente del Parlasur, que participó justamente en esta instancia como integrante del Parlamento del Mercosur y aún se encuentra justamente en Puerto Iguazú. Diputado Colman, ¿cómo le va? Buenos días. Un saludo, Francisco, un saludo a toda la audiencia. El gusto es nuestro por recibirlo esta mañana. Colman, una primera evaluación de lo que a su juicio fue la reunión del Mercosur, la cumbre de presidentes de las últimas horas. Sí, si me permitís, tengo que tratar de separar bien los tantos en cuanto al rol como presidente del Parlasur, que represento a los parlamentos tanto de Uruguay, de Argentina, de Brasil y de Paraguay, y también como presidente de la delegación uruguaya. Claro. En ese sentido, se hizo un informe respecto a la agenda del Parlamento del Mercosur, lo que uno espera como lo que va a ser este segundo semestre, lo que sucedió y lo que va a suceder el segundo semestre, porque nuestro mandato es durante un año y en cambio las presidencias pro tempore, que fue lo que sucedió en esta cumbre, el pasaje de la presidencia de Argentina a el Brasil, en definitiva son más cortas, entonces uno trata de plantear lo sucedido y lo que uno plantea que va a ser. Dos aspectos medulares que mucho se habló en esta cumbre es el acuerdo con la Unión Europea, en definitiva, y después también, naturalmente, todo lo que son los procesos electorales en América Latina, que además está este año signado sobre todo por elecciones muy importantes que sucedieron en Paraguay, estuvo presente incluso el presidente Mario Abdo y el próximo presidente Santiago Peña, el presidente Lula da Silva se está estrenando en esta cumbre, deja el mandato, ya es la última que va a suceder por parte de Alberto Fernández, y el que tiene, como quien dice, la continuidad es el presidente Luis Lacalle Pou. En una cumbre, y ahí sí, respecto a tu pregunta, bastante previsible, en definitiva. Se hablaba de que había poca expectativa sobre los resultados que pudieran haber en esta cumbre, y como muy bien lo dijo el presidente Luis Lacalle Pou, trajo la postura que entendió que viene de hace mucho tiempo planteando el Uruguay respecto a un Mercosur que tiene que dar mucho más, en definitiva, que tiene que alcanzar su potencial, porque se está en una situación casi que en el primer estadio de lo que es la integración, porque vemos todavía que nuestros productos respecto a Argentina tienen muchas trabas, vemos que realmente ha generado la poca modernización o quizás la agilidad para abordar los acuerdos con otros bloques continentales se ha demorado más de lo posible, porque realmente ver ya que superan más de una década la demora del tratado con la Unión Europea, todo hace pensar que va a ser muy difícil, sobre todo ahora recientemente se agregó un nuevo documento, un adicional, donde establecen aspectos
más allá de la postura tradicional muy proteccionista de países como puede ser Francia, Bélgica y demás, también vivimos la posibilidad de requerimientos ambientales bastante estrictos, si bien no tienen multa esa adicional, lo cierto es que establece ciertos compromisos que no sabemos si Brasil está dispuesto a llevar. Bueno, Lula dejó entrever que en estos términos no estaba de acuerdo. Entonces, creo que la postura del presidente es la que conocíamos, y creo que es la que muchos uruguayos sentimos de, bueno, Mercosur sí, y el presidente fue enfático, siempre vamos a preferir estar juntos y ir a negociar juntos, pero si no se va a negociar, a abrirse al mundo, bueno, Uruguay quiere tener la posibilidad de hacerlo solo en la medida de sus posibilidades. Ahora, de vuelta en su condición doble, digamos, de diputado uruguayo y también integrante y presidente del Parlasur, el ministro Bustillo, en la declaración del Grupo de Mercado Común del lunes, hizo mención a los 6 meses de la presidencia argentina y de alguna manera deslizó una crítica a lo que él entendió no hubo avances de ningún tipo en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Es cierto que en un acuerdo que tiene más de 20 años para firmarse, en 6 meses es difícil resolver todos los problemas, pero habló de prácticamente que no se hizo nada. ¿Usted comparte esa visión? No, bueno, a ver, yo debo ser muy cuidadoso en ese sentido. El presidente fue incluso hasta un poco no arrojando esa crítica respecto a así la presidencia pro tempore de la Argentina. Los temas domésticos y demás suponemos que también han generado algunas dificultades para propiamente la Argentina abordar. También es cierto que el liderazgo de la diplomacia brasilera se tiene alguna expectativa mayor respecto a, porque además tiene la llave, el adicional sobre todo que se agrega a este acuerdo. Argentina lo que se estableció fue que deberían de redefinirse, fue la conclusión que se llegó, redefinirse ciertos, el último acuerdo o el último intercambio que fue en el 2019. Y esa es la conclusión que se llegó, es que, bueno, no nos sirve lo del 2019, avancemos a tratar de modificarlo. Bueno, eso quizás al análisis más distraído podría llegar a entenderse que no es demasiados avances, hay que decirlo. Nosotros estamos haciendo, y acá hablo sí como presidente del Mercosur, del Parlamento del Mercosur, la posibilidad justamente de la diplomacia parlamentaria, porque todos sabemos que el rol del Parlamento Europeo juega un rol muy importante a la hora de aprobar esto, en definitiva. Porque es así, ellos tienen la importancia del rol del Parlamento es mucho más importante incluso que la del Parlamento del Mercosur. Porque por allí pasan todo lo que son los acuerdos de manera inexorable, no es como los nuestros, que lo que pasa va directo a los parlamentos uruguayo, argentino, brasileño, claro, o paraguayo, ¿sí? Es una composición distinta por sus propias constituciones, por un montón de diferentes su ordenamiento jurídico del Parlamento Europeo es superior al de cada nacionalidad, ¿no? En cada país. Entonces es distinto lo que nosotros tenemos como Parlamento. Por eso estamos haciendo también instancias, hay una delegación que trabajó muy bien en Bruselas hace un par de semanas, hay otra delegación que trabajaría con Madrid. En Madrid, en la Eurolab, se va a tratar de abordar diferentes aspectos, se creó una comisión temporaria para abordar con autoridades europeas ciertos aspectos que deben de superar. Sabemos que hay países como Italia, como España, como Alemania, que tienen unidades fuertes dentro de la Unión Europea y quieren este acuerdo, lo necesitan. En cambio hay países como Bélgica, Francia, que no lo ven como algo prioritario. Pero bueno, naturalmente cuando hay cambios de presidencia, con obviamente la suerte de experiencia que hay, que más de 20 años no se ha llegado al acuerdo, pero bueno, creemos la diplomacia brasilera también creo que le puede dar un fuerte empuje a esto, en tanto lo entienda así como prioridad. Ahora, el canciller Bustillo también el lunes mencionaba que más allá de no haber avanzado o no logrado avanzar con el bloque de la Unión Europea, manifestó también que el Mercosur no tiene hoy por hoy ningún acuerdo con los 10 grupos o sectores o coaliciones de países más importantes del mundo. Eso también habla de un Mercosur que 33 años después de su fundación o de su puesta en marcha sigue teniendo problemas para vincularse con el afuera, ¿no?
Es así. Bueno, y en ese sentido fue, ahora el otro punto de vista ya como legislador uruguayo, sí, es la postura que no es nueva, no es solo, creo que le ha dado una impronta, si se quiere, más fuerte, más enfática el presidente Lula que hace poco, pero no es nuevo para Uruguay. Esto le significa la posibilidad de embretarse en un Mercosur que ha tenido pocas, si se quiere, es relevante, somos el quinto bloque en el mundo, ¿sí? Económicamente hablando, somos productores de alimentos, tenemos además aspectos ambientales muy importantes, somos generadores de energía, sí, eso se requiere en el mundo, pero no ha habido la capacidad para realmente abrirse al mundo, a otros bloques que realmente requieren de la producción, sobre todo en estos tiempos. Y la verdad es cierto, es una continua incertidumbre, y lo que antes pasaban 10 años, ahora pasa meses. Claro. Entonces, parece a veces muy complejo pensar que un acuerdo que durante 25 años, 24, si no me equivoco, no se suscribió, se puede hacer con avances tan demorados, tan parciales, porque el mundo avanza en definitiva, y eso es creo que lo que decía el propio presidente, de la posibilidad de flexibilizarse, abrirse al mundo y sobre todo modernizarse. Creemos que tiene que haber un Mercosur más moderno, más ágil en definitiva, porque y hay que ser claro, acá no es la postura caprichosa de vamos, no me gusta el Mercosur, vayamos todos juntos, pero vayamos, y en caso de no poder ir, que se nos permite abrirnos al mundo, aunque sabemos que va a ser mucho más difícil, porque sabemos que China preferentemente no va a querer negociar solo con Uruguay, prefiere un bloque que suma un mercado de 500, quizás no sea lo más significativo, pero son 500 millones de personas. Entonces, realmente en Sudamérica, la verdad, estamos hablando sobre todo de países del Mercosur y asociados. Entonces, me parece que la postura de Uruguay es creo, coherente con su historia, con lo que queremos los uruguayos en el sentido de abrirnos, que sea lo mejor para los pueblos, en definitiva, pero que no puede ser un Mercosur que quede atado a 24 años para suscribir un acuerdo con la Unión Europea, que además se nos manifiesta las intenciones y el interés que tienen genuino de suscribir este acuerdo. Ahora, diputado, trátenos de sacar una duda a nosotros como justamente votantes del Parlamento y también de las presidencias de los distintos países, en particular del nuestro. Ahora el presidente Lacalle y el canciller Bustillo, pero antes al presidente Vázquez y el canciller Nigno Boa. ¿De qué sirve seguir yendo con una serie de reclamos que son los mismos y traernos siempre las mismas respuestas? Y bueno, creo que justamente esa fue la reflexión del presidente Lacalle, que no era novedosa, el cántaro yendo a la fuente, dice al final, la fuente se rompe, ¿no? Es el dicho, ¿no? Pero es cierto, es la postura y la representación que se tiene que dar del país. El reclamo genuino, yo creo que más allá de que uno percibía que sabíamos cuál era la respuesta, sabíamos cuál era sobre todo la declaración conjunta que se iba a pretender, lo cierto es que es bien valorada la sinceridad, la honestidad intelectual con que se plantea, porque es innegable que todos los países ven esas dificultades. Quizás por temas diplomáticos y demás no pueden acompañar esa postura o es difícil hacerlo, pero todos reconocen que si no hablamos de las dificultades que se tienen, es difícil superar los obstáculos, porque no hay nadie que pueda defender que 24 años después no se puede llegar a un acuerdo, y que las expectativas son bajas en función de que si 24 años después no lo hiciste y durante 6 años, 6 meses decís que lo que querés es cambiar el último documento del 2019, tengas expectativas de que se cumpla. Pero lo cierto es que las cosas hay que decirlas, y bueno, me parece que el acto de sinceridad quizás no soluciona todo. Puedo compartir con usted de que no resuelve todo, pero creo que las cosas hay que hablarlas y decirlas con sinceridad. Como también se le dijo, sí, las dificultades y las denuncias que ahí también compartió el presidente Mario Abdo, el presidente paraguayo, respecto a la preocupación que sigue existiendo con respecto a la situación de derechos humanos de Venezuela, sobre todo con la senadora ahora proscripta. Entonces, me parece que si no
La pregunta es, ir a la cumbre, aceptar y decir que está todo bien, quizás sea lo más cómodo para Uruguay como país, pero por lo menos ir y dar la postura de lo que creemos como pueblo, de lo que cree el gobierno, no sino los sucesivos gobiernos, de que se necesita un Mercosur mejor, por lo menos vamos a estar más cerca del resultado que queremos. Bien, como usted dice, una opción sería ir y poner cara de póker y decir, aquí no pasa nada. Otra opción sería algo que deslizó de alguna manera en una entrevista con nuestro colega Pablo Londinsky, el canciller Bustillo. Lo invito a escuchar un fragmento de ese audio, diputado. Sí, no, recuerdo. ¿Se interpela a Uruguay incluso poder pasar a ser un Estado asociado del bloque? Bueno, esa es una decisión que, como el otro día lo manifestaba, y creo que usted se hizo eco, en la Comisión Internacional del Senado, es algo que sin ninguna duda en algún momento Uruguay se tendrá que plantear. En cuanto a lo que es la pertenencia al bloque, ya sea para modificar el propio tratado fundacional o eventualmente plantearnos la posibilidad de dejar el Mercosur en su condición de Estado fundacional y pasar a ser un Estado asociado. Pero todas esas consideraciones, que obviamente siempre están arriba de la mesa, esa posibilidad, obviamente son temas que me trascienden, que trasciendan al canciller, será algo objeto de consideración eventualmente por todas las fuerzas políticas que integran el Uruguay. ¿Presenta contratiempos de lo jurídico? Bueno, hay estudios hechos al respecto, los caminos se pueden recorrer, simplemente insisto, lo más trascendente sería que exista la voluntad política, así como en su momento existió para incorporarnos al Mercosur y fundar el Mercosur, bueno, para una decisión tan trascendente como esa, que nos trasciende, insisto, a mí como canciller me trasciende, eventualmente habrá que recorrer el mismo camino. Diputado, ¿es hora de poner esa variable también arriba de la mesa? Bueno, sí, no, a ver, yo creo que ya la variable está desde el momento que uno plantea. Estas son herramientas y coincido, hay que reconocerle coherencia a lo que señala el canciller y coherencia con el discurso que viene Uruguay manteniendo. Y justamente responde parte de la pregunta que tú hacías anteriormente. ¿Para qué vamos si no cambia nada? ¿Para qué decimos lo mismo si no cambia nada? Bueno, yo creo que dentro de todo, en lo doméstico, en el seno justamente en el Uruguay, en la discusión política, como se dio en la fundación, si queremos participar en esto, creo que debería haber una reflexión. Bueno, ¿queremos seguir en esto? ¿Queremos que esto mejore? ¿Queremos qué podemos hacer para que esto mejore? Si Uruguay no se le permite negociar bilateralmente, en definitiva, porque pueda tener consecuencias jurídicas, ¿qué opciones hay? Yo creo que es un debate que nos debemos todos los uruguayos, y como muy bien dijo el canciller, todas las fuerzas políticas. Esto no es una cuestión del gobierno de turno, esto es una cuestión de Estado. ¿Qué política exterior queremos llevar en el sentido de esto han pasado por el Mercosur todos los partidos políticos, hoy por hoy, que fueron, en definitiva, que estuvieron en su momento, ahora está Cabildo también, pero en sí hay que decirlo, hay que tratar de por lo menos ser sinceros y buscar las herramientas que sea lo mejor para el pueblo uruguayo. Porque de vuelta, no nos podemos enamorar de un Mercosur si eso no redunda en beneficios y bienestar para los uruguayos. Y eso es lo que queremos. Entonces me parece, creo que el llamado a la reflexión por parte de todos los partidos políticos, más allá de cualquier valoración ideológica, si me gusta Brasil, si me gusta Argentina, los cambios de gobierno que se están dando, se están sucediendo, en definitiva, con ideologías totalmente distintas, la que tuvo Brasil hace unos meses, la que tiene hoy, la que tiene Argentina, podrá o no tener de futuro. Entonces, me parece que esa es un buen llamado que deberíamos de asumirlo todos y primero discutirlo como siempre en casa y después todos atrás de una postura que lleve el Poder Ejecutivo adelante, porque así ha sido la historia del Uruguay, ¿no? Una última pregunta para cerrar este capítulo, diputado. Estas permanentes idas de Uruguay y no encontrar satisfacción en los objetivos trazados por parte de los demás países, o sea, la postura de los demás países, ¿nos van acercando cada vez más a mirar con más cariño el debate de cambiar el estatus de Uruguay dentro del bloque? Bueno, eso es parte de la reflexión. Yo creo que eso es adelantar conclusiones. Yo creo que si estamos incluso contigo, Francisco, hablando de esto, es porque ustedes también se tienen la percepción de que algo tiene que cambiar, en definitiva, o por lo menos que se tiene que hablar de manera sincera. Yo de vuelta, y esto lo estoy hablando a título ya como legislador uruguayo,
yo como presidente del Parlamento lo que obviamente voy a defender es el buen funcionamiento, el tratar de ayornarse, el tratar de tener una mayor presencia, una agenda fuerte, en definitiva, por parte del Parlamento del Mercosur, y tratar justamente de velar por elecciones libres a través del observatorio y demás. Pero bueno, nosotros ahí estamos como miembros uruguayos que integramos una delegación y presidimos la delegación con todos los partidos políticos. Pero de vuelta, yo creo que esto no es contradictorio a querer un Parlamento del Mercosur fuerte, porque yo también quiero un Mercosur fuerte, en definitiva. Y lo dijo muy bien y claramente el presidente. Queremos un Mercosur fuerte, moderno, flexible, ¿sí?, que se abra al mundo. Y eso no es otra cosa de que decir queremos un Mercosur que le sirva al bienestar y el desarrollo del pueblo uruguayo. Claro, pero insistía con la pregunta, diputado, mejor. porque... Pero bueno, estamos todos llamados a reflexionar. Claro, me parece que quedar, sobre todo sosteniendo que lo mejor es estar juntos, basado en un documento o una vocación política, porque esto es una voluntad política que se expresó en el momento de la fundación, me parece que no es espíritu refundacionalista, nada de eso. Es tratar de vernos una reflexión de cómo podemos mejorar, sobre todo nuestra política exterior, nuestra inserción en el mundo. Bien, pero insistía con la pregunta, diputado, porque una cosa es plantear las dificultades que atraviesa el Mercosur, la falta de acuerdo con otros bloques, y otra distinta es en los sucesivos encuentros que ha habido durante esta administración, primero virtuales y ahora ya presenciales, que en una instancia se deslice la posibilidad de que eventualmente Uruguay cambie el estatus que tiene dentro del bloque, es un cambio trascendente, digamos. Aunque sea de lo discursivo, es plantear el debate arriba de la mesa. Por eso la pregunta es, ¿la postura de los demás países de alguna manera nos están invitando a que tengamos puertas adentro de Uruguay este debate? Bueno, eso de vuelta es parte de la respuesta. Si hoy por hoy la situación es así y nosotros estamos pensando que esto es necesario, es porque el comportamiento conjunto del Mercosur, no de ahora, sino de hace ya un tiempo, nos arroja justamente a tratar de buscar opciones. Yo, de vuelta, todos defendemos el Mercosur, pero un Mercosur que funcione. Creo que la reflexión que tú haces es la respuesta a tu pregunta. Por algo se plantea sobre la mesa, pero esto no es una conclusión que tengamos que hacerlo como país asociado. Quizás no es el camino. Quizás sea plantear y quizás se puedan sugerir nuevas instancias y quizás la diplomacia alcance lo que durante el tiempo no se ha logrado. Pero bueno, yo creo que tiene que estar todo arriba de la mesa. Esa opción y otras que se puedan poner, que sea fortalecerlo por este lado, que sean instrumentos o más radicales, cualquiera tiene derecho a ponerlos. Me parece que si vamos a ir abiertos a un debate interno sobre lo que queremos del Mercosur, tiene que estar todo arriba de la mesa. Y creo que nos hace bien como país, sobre todo porque Uruguay históricamente ha consolidado una expresión sobre todo institucional, no de vaivenes políticos ideológicos, y me parece que tiene que mantenerse así. Por eso es necesario el debate interno previamente, ¿no? Diputado, un par de últimas preguntas en el cierre del reportaje. Como usted decía en un tramo de una de sus respuestas, ayer volvió a estar sobre la mesa el tema Venezuela a partir de un planteo que hizo el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, un planteo que también hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Previamente, y también lo reconoció ayer el presidente, estuvo el encuentro que se realizó en Brasil, citado por Lula da Silva, donde hizo la polémica frase de la narrativa. Venezuela es socio del Mercosur. Hoy está suspendido por las condiciones no democráticas que imperan en ese país. ¿Qué posiciones debería tomar el Mercosur como bloque, ya no solo comercial, sino también político, sobre la situación en Venezuela? Bueno, ese fue el reclamo justamente de los dos presidentes, tanto, primero que se tienen que llegar a los consensos, no sabemos que no se toman resoluciones, pero tanto la postura del presidente paraguayo como el uruguayo fue una defensa enfática que no se estaba dando cumplimiento justamente a el acuerdo del Mercosur. Sobre todo es eso, la posibilidad de que los países tengan su representación con expresión popular, que no esté violentada
por un gobierno así, hay que decir, dictatorial, hay que decirlo con todas sus letras, que violenta los derechos humanos, y eso ha sido denunciado en cada uno de ellos. Si bien no se dice, está suspendido económicamente, comercialmente, no se quiere decir políticamente, y se habló de narrativa además, pero no deja de expresarse. Nosotros por hoy también tiene suspendido la participación de los legisladores venezolanos, y en tanto no cambie, no va a cambiar la situación. En definitiva, los parlamentarios no pueden integrar hoy por hoy el Parlamento del Mercosur. Y entonces nosotros lo que decimos es claro, ¿es una postura que ha llevado Uruguay? Sí. ¿Es una postura que lleva Paraguay? También. Pero también hay que decirlo, tanto Argentina como el día de ayer, Lula no se expresó sobre el tema. En definitiva fue el presidente Alberto Fernández, que reconocía que había ciertas situaciones que violentaban derechos humanos, pero que preferían no ir en camino de las sanciones, ¿sí?, el camino más duro, sino la mesa de diálogo, en definitiva. Bueno, estamos tratando, algunos piensan que tiene que haber una solución un poco más suave, más tibia, y otros entienden que sobre la violación de derechos humanos no puede haber tibieza. Bueno, esperemos un poco cómo se dan. No me corresponde a mí responder sobre esos aspectos, pero estoy dando la percepción de lo que se dio. Dos posturas que reconocen que hay no se habló de narrativa en esta cumbre, ¿sí? Se habló de que la respuesta puede llegar a ser y que la situación respecto a la posición de la senadora es grave, pero algunos creen que tienen que ir a la mesa de diálogo y otros creen que tienen que haber sanciones más severas. Y condena por parte del Mercosur, que fue lo que exigió el presidente de la República Uruguaya. Una última pregunta, diputado. ¿Qué pasa con el tema del ingreso de Bolivia, ya no como Estado asociado, sino como Estado pleno? Sí. Bueno, esa es la situación que se comprometió el presidente Lula. Si no me equivoco, es el Parlamento brasilero, es el que estaba pendiente de su aprobación, y fue quien se comprometió en esta presidencia pro tempore a tratar de hacer los esfuerzos para que se den culminar todo el proceso de incorporación. Se lo planteaba porque la declaración justamente de Uruguay con respecto a eso es que Uruguay ya ratificó el asunto, pero claro, sigue esta trabazón, digamos, del Parlamento brasileño. Es lo único que falta, el último escollo que falta. Otras dificultades, porque esto estábamos todos de acuerdo hace mucho tiempo, en cierta forma. Pero sí, las dificultades han sido que el Parlamento brasilero justamente apruebe justamente esta incorporación, ¿no? Uh-huh. A la distancia parece ser como otro grado también de complejidad del Mercosur, ¿no? Está bien, por supuesto, que los países a través de sus parlamentos ratifiquen el ingreso de un Estado que es asociado a ser miembro pleno, pero también llama la atención que todos los países con sus presidentes están de acuerdo, pero un parlamento traba todo y la situación no se inmoviliza, o sea, se inmoviliza. Es raro esto también, ¿no? Bueno, son nuestras constituciones, ¿no?, que así lo establecen. No es raro, es nuestra conformación constitucional así lo establece, y así va a seguir siendo, a menos que se cambie la constitución nuestra y de los países integrantes. Por eso hablábamos y hacíamos el paralelismo con la Unión Europea, ¿sí?, que tienen justamente un parlamento supranacional, pero bueno, es parte de la historia y parte de las dificultades que se señalan a la hora de decir, bueno, tenemos que flexibilizar, mejorar, modernizar el Mercosur. Mario Colman, diputado del Partido Nacional, presidente del Parlamento del Mercosur, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un saludo para todos.